En esta segunda parte vamos a hablar sobre la digestión de hidratos de carbono. Y para eso vamos a hacer un recorrido por el sistema digestivo, entendiendo los órganos que participan y cuáles son sus funciones en este proceso de la digestión. Los alimentos que normalmente consumimos poseen principalmente carbohidratos complejos, como por ejemplo almidón. Pero además tienen disacáridos como sacarosa y lactosa o monosacáridos libres como glucosa, fructosa y galactosa. El proceso digestivo se encarga de transformar estos carbohidratos complejos en moléculas simples como monosacáridos, que nuestro organismo tiene la capacidad de absorber. De esto se trata la digestión de hidratos de carbono. La masticación es donde empieza el proceso digestivo. De esta manera trituramos la comida en la boca y ayuda a la hidratación de moléculas complejas como el almidón. Al introducir en la boca y masticar el alimento, se estimula la secreción de saliva, la cual ayuda a homogeneizar y lubricar los alimentos. En este caso, los hidratos de carbono. Pero además, en la saliva existe una enzima. ¿Qué es una enzima? Son moléculas que actúan ayudando a que las reacciones químicas sucedan a mayor velocidad. La enzima presente en la saliva es la amilasa salival y su función es cortar los enlaces alfa-1,4 presentes en el almidón. Pero solamente esos. A los enlaces alfa-1,6 no los corta. Luego de masticar, la lengua empieza el proceso de deglución, movilizando el alimento hacia la faringe para que luego se dirija al esófago. El esófago es el conducto muscular que conecta la faringe con el estómago, que es nuestro próximo destino en este proceso digestivo. ¿Cómo se moviliza el alimento por el esófago? Gracias a los movimientos peristálticos, una serie de contracciones y relajaciones que movilizan el alimento a través del aparato digestivo. En esta segunda etapa, los hidratos de carbono presentes en los alimentos llegan al estómago. Siempre que ingrese alimento al estómago, las células parietales, un tipo de células presente en este órgano, son las encargadas de secretar ácido clorhídrico. Y es por eso que el pH del estómago se encuentra en valores tan ácidos, entre 1,5 y 2,5. Estos valores hacen que la amilasa salival que nosotros habíamos incorporado en el alimento se inactive y no pueda cumplir su función. Se puede decir que en el estómago los hidratos de carbono no sufren grandes cambios digestivos. Al pasar los contenidos del estómago al intestino delgado, se produce una disminución del pH en el intestino y genera que las células del mismo liberen una hormona, la secretina. Esta es una molécula que viaja por la sangre, llega al páncreas y hace que éste libere bicarbonato en el intestino para ayudar a aumentar el pH hasta valores normales entre 7 y 8. Pero no solo eso, sino que también el páncreas va a liberar una enzima, la amilasa pancreática, que al igual que la amilasa salival, va a cortar los enlaces alfa-1,4 presentes en los carbohidratos que llegaron hasta esta etapa del proceso digestivo. Seguimos degradando moléculas complejas para transformarlas en moléculas simples. Los enterocitos son las células que recubren la superficie interna del intestino delgado. Dichas células presentan microvellosidades en la superficie que se encuentran en contacto con el interior del intestino. Es por la comparación que esta superficie se denomina borde en cepillo. En esta membrana, formada por células, se encuentran unas enzimas llamadas disacaridasas. Y su función es romper los disacáridos en los dos monómeros que lo forman. Por ejemplo, la lactasa se encarga de romper el disacárido lactosa, rompiendo el enlace O-glucosídico que une la glucosa con la galactosa. Por otro lado, la sacarasa se encarga de separar los dos monosacáridos que forman la sacarosa, glucosa y fructosa. De esta forma, nos aseguramos de completar el proceso digestivo y obtener los carbohidratos más simples que las células del intestino pueden absorber. Como resultado del proceso digestivo, se han obtenido en el interior del intestino carbohidratos simples como glucosa, galactosa y fructosa.
pero ahora estos deben ser absorbidos por las células del intestino para que nuestro cuerpo los pueda utilizar. Y para eso se necesitan transportadores. Estos transportadores son moléculas ubicadas en la membrana de los enterocitos que ayudan a que los monosacáridos atraviesen dicha membrana y puedan llegar al interior de estas células. Existe un transportador que lleva hacia el interior conjuntamente glucosa o galactosa con sodio. Por otro lado, existe también un transportador que tiene la capacidad de llevar hacia el interior de estas células glucosa, galactosa y fructosa sin necesidad de transportar también sodio como en el primer caso. Y por último, existe un transportador que tiene la capacidad de llevar hacia el interior fructosa. Para que estos monosacáridos que se encuentran en el interior de los enterocitos puedan atravesar la membrana vasolateral y pasar al torrente sanguíneo, también serán requeridos transportadores que faciliten este movimiento. De esta manera, termina el proceso digestivo de hidratos de carbono. La lactosa es el disacárido presente en la leche y es el mayor carbohidrato consumido por los recién nacidos. La lactasa se encarga de digerir la lactosa a glucosa y galactosa para que estos monosacáridos sean absorbidos por los enterocitos. Entre los 5 y 10 años de una persona, la lactasa disminuye mucho su actividad. Ya no funciona como cuando éramos recién nacidos. Entonces, ya no puede digerir correctamente la lactosa y una gran proporción de esta permanece como disacárido. El aumento de la cantidad de este disacárido en el interior del intestino hace que se movilicen moléculas de agua hacia el intestino, generando diarrea. Además, esta lactosa que permaneció como disacárido será utilizada como fuente de energía por las bacterias que se encuentran en el intestino, generando diferentes gases como productos. Todo esto genera síntomas como diarrea, dolor abdominal, gases, náuseas, entre otros. Y esto es parte del cuadro de intolerancia a la lactosa. El 75% de la población mundial sufre de intolerancia a la lactosa. Y para su diagnóstico existen diferentes estudios. Uno de ellos consiste en suministrarle al paciente una cantidad grande de lactosa en la dieta y medir la cantidad de glucosa en sangre luego de la ingesta. Si no se observa un aumento en la concentración de glucosa en sangre, es porque la lactosa no se está degradando en el intestino y por lo tanto no se está absorbiendo glucosa por los enterocitos. Sin embargo, hay enfermedades que pueden interferir con la eficiencia de este test.